Bienvenidos al video número 5 del curso LPIC1 ofrecido por el Grupo Linux de la Universidad Distrital. Mi nombre es Cristian Rojas y junto con Oscar Ardila hoy estaremos hablando del Topic 103, en específico de los objetivos 3 y 4, los cuales corresponden a básica de archivos y flujos, tuberías y redirecciones. En el objetivo número 3, el cual tiene un peso de 4 en el examen LPI, encontramos administración básica de archivos. En este objetivo vamos a encontrar cosas como qué es un sistema de ficheros, qué son archivos, directorios y comandos básicos para administrar archivos. Primero, ¿qué es un sistema de ficheros? Un sistema de ficheros es un sistema de forma jerárquica, de tal manera que permite una organización y permite que haya objetos del mismo nombre en múltiples locaciones al tiempo. ¿Qué es un objeto? Un objeto puede ser de varios tipos. Los más comunes en Linux son los archivos y las carpetas. Un archivo simplemente almacena raw data, es decir, datos en crudo, y una carpeta puede almacenar otras carpetas y archivos. Cada objeto tiene un número único de identificación. A esto corresponde el nombre de inodo. Un inodo almacena información de un fichero, como lo son los permisos, la última fecha de acceso y la ubicación. Vamos a mirar qué información exactamente contiene un inodo mediante el comando stat. Entonces abriremos una terminal y miramos qué ficheros hay dentro de esta carpeta, qué archivos hay dentro de esta carpeta. Vamos a mirar con el comando stat la información de ese inodo en concreto, del inodo del archivo file. Entonces aquí podemos ver que el archivo file tiene un tamaño de 8, el acceso, es decir, los permisos, que son 664, la última fecha de acceso, la fecha de creación, que en este caso no tiene, y la última fecha de cambio. Y es que nos dice que es un fichero regular. Vamos a mirar información acerca del inodo de esta diapositiva. Entonces, como pueden ver, aquí ya nos muestra que el tamaño es de esta cifra, el último acceso, la última modificación, el último cambio. Un objeto o varios objetos pueden compartir el mismo inodo. A este proceso se le conoce como enlazamiento o linking, el cual veremos más adelante. Para administrar archivos también son necesarios saber acerca de las wildcards, o también este proceso es conocido como globbing. ¿Para qué nos sirven? Para administrar varios archivos al tiempo. Es decir, digamos que nosotros tenemos varios archivos que empiezan por el mismo nombre, entonces queremos eliminarlos o queremos crear más. Vamos a crear, por ejemplo, 5 archivos que empiecen por file. Entonces, con el comando touch, que nos sirve para crear o modificar la fecha de acceso o modificación de un archivo, vamos a hacerlo. Vamos a escribir file y vamos a utilizar esta wildcard. Ok, entonces, ¿qué pasó con esta wildcard? Esta wildcard lo único que hizo fue crear 5 archivos, como lo pueden ver acá, que terminen de esta manera. Entonces, es como una opción, este sería como un OR. Ahora vamos a hablar de el wildcard asterisco. ¿Qué hace el wildcard asterisco? Este wildcard simplemente se encarga de mostrar todo lo que contiene, mostrar todo tipo de archivos. Es decir, vamos a, digamos, remover todos los archivos que empiecen por file y que terminen en cualquier cosa. En este caso puede ser este o este, porque el wildcard lo permite. Entonces, como pueden ver, la acción que hizo este wildcard fue remover esos archivos que empezaran por file. Ahora vamos a hablar del wildcard, de este wildcard. Este wildcard se va a encargar de remover todos los archivos, o en este caso englobar todos los archivos que contengan bien sea A, B, C, D o E. Vamos a ver un ejemplo. Primero vamos a crear un archivo. Vamos a crear varios archivos de la siguiente manera. Entonces aquí simplemente creé estos 5 archivos, estos 4 archivos, y ahora quiero remover todos los que terminen, por ejemplo, por C o por D. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? De la siguiente manera. File, entonces en este caso, ¿qué queremos remover? El que termine por A o el que termine por A o el que termine por C. Ok, entonces aquí la puse en mayúscula y efectivamente, ¿qué hizo?
removió este fichero y este no lo removió a causa de que este termina en BA, como pueden ver. Entonces yo le dije aquí que removiera file, pero este termina en BA. Ahora este comando hace exactamente lo contrario, es decir, los caracteres que están dentro de los corchetes no los va a tomar en cuenta. Por ejemplo, voy a decirle que remueva todos los archivos que empiecen por file, que contengan, digamos, que no contengan D. Entonces, ¿qué hizo? Simplemente eliminó este fichero. ¿Por qué lo eliminó? Porque este contiene la D y este wildcard no nos deja hacer eso. Ahora vamos a hablar del wildcard interrogación. Este nos sirve simplemente para reemplazar cualquier carácter. En este caso vamos a remover file BA, pero no importa si en el penúltimo carácter es cualquier carácter. Entonces, como pueden ver, ahora este nos permitió removerlo. Hay que indicar que estos wildcards son expandidos por el shell y no por el comando. Y estos tipos de wildcards son muy útiles a la hora de manejar muchos archivos. Ok, entonces vamos a ver algunos comandos para administrar archivos, bien sea para comprimirlos, copiarlos, borrar y demás. Entonces vamos a ver comandos como lo son bzip, que es uno de los mejores compresores que hay en Linux, y vamos a ver otros comandos. Voy a crear primero un archivo, digamos, bueno, ya tenemos en este caso video 5. Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? Vamos a comprimir ese archivo video 5. Este se le indica un nivel de compresión de 1 a 9. En este caso vamos a ponerle 9 para que lo comprima al máximo, y vamos a pasarle como parámetro el archivo al cual queremos comprimir. Entonces, como pudimos ver, aquí ya lo comprimió. Si nosotros queremos descomprimir, podríamos usar el comando bunzip o el comando bzip, pero pasándole el parámetro "-d", el cual nos permite, el cual es lo mismo que bunzip. Entonces, en este caso vamos a descomprimir de nuevo video 5 odp. Ok, ahora vamos a hablar del comando cp. El comando cp simplemente se encarga de copiar un archivo. En este caso podemos pasarle varios parámetros, como lo pueden ser -i, -f, -p, los cuales nos permiten realizar diversas acciones. Vamos a copiar, por ejemplo, video 5 a video.odp. Entonces, como pueden ver, simplemente fue una copia normal. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero preservando los permisos. Y efectivamente vamos a ver que estos dos ficheros tienen los mismos permisos, como pueden ver acá. Esto preserva, digamos, los dueños, el grupo al cual corresponde y las fechas de modificación. O si nosotros queremos hacerlo de manera interactiva, es decir, que nos pregunte antes de reemplazar un archivo, indicaremos el argumento -i que nos pregunta de manera interactiva. Entonces, aquí, como pueden ver, nos se pregunta que si queremos sobreescribir. En este caso le decimos que no. También podemos utilizar el argumento -f, el cual nos permite hacerlo de manera forzada, es decir, en ningún momento nos va a preguntar si queremos realizar la acción o no, si hay un archivo nombrado de la misma manera. Entonces, como pueden ver, lo que sucedió. Y por último vamos a mostrar el argumento v. Este nos muestra, antes de copiar el archivo que se va a copiar. En este caso, como pueden ver, aquí nos mostró esto. A la hora que nosotros queramos copiar carpetas o algo mucho más grande, utilizaremos el comando, el argumento -r, que indica la recursividad. Entonces vamos a crear una carpeta de la siguiente manera: mkdir y el nombre de la carpeta, en este caso dir1. Vamos a copiar video 5 a la carpeta. Listo. Ahora vamos a copiar de manera recursiva dir1 a dir2, que se va a crear automáticamente. Y como pueden ver, efectivamente funcionó ahí. En el caso de que nosotros no indiquemos el argumento -r, vemos que se omite el directorio dir1. ¿Por qué? Porque en este momento no lo hace de manera recursiva.
Listo, ahora vamos a ver acerca del comando de qué se encarga este comando. Este comando nos es muy útil a la hora de hacer backups, a la hora de crear imágenes de CD y demás. ¿Por qué? Porque se encarga de copiar bit a bit. En este caso vamos a indicarle un archivo de origen o un dispositivo y un archivo de destino. Entonces, ¿cómo implementamos este comando? Lo hacemos de la siguiente manera. Digamos, dd if le indicamos el origen. En este caso va a ser, digamos, dep SDA y el destino. En este caso lo vamos a crear, vamos a pasar el contenido de dep SDA a un archivo. Esto no va a ser posible, ¿por qué? Porque en el computador que estamos realizando este comando tenemos solo una unidad de disco duro. Entonces vamos a poner, por ejemplo, ponerlo a img. Entonces, como pueden ver, aquí nos mostró que permiso denegado, porque para acceder al dep SDA1 necesitamos tener permisos de superusuario, pero vamos a hacerlo con un archivo normal. Entonces vamos aquí a mirar el contenido de esta carpeta, vamos a indicarle que queremos copiar video 5 a img.img. Entonces, como pueden ver, esto hace un copiado bit a bit y efectivamente se creó img. Bueno, ahora vamos a hablar del comando file. Este comando nos es muy útil a la hora de descargar archivos que, por ejemplo, no tienen una extensión con la cual podamos definir de qué tipo son. Entonces, digamos que vamos a analizar el archivo video.dp. ¿Para qué? Para ver de qué tipo es. Entonces, como pueden ver, aquí simplemente le paso como argumento el nombre del archivo y él me retorna qué tipo de documento es. Este comando, como les digo, los es muy útil a esa hora, y la ventaja que tiene Linux es que lo reconoce automáticamente, así no tengan extensión los diferentes tipos de archivo que hay. Digamos, vamos a ver con este comando de qué tipo es este archivo. Entonces, como pueden ver, es ASCII text. Vamos a loguearnos como superusuarios para ver otros tipos de archivos. En este caso el etc shadow, que es el que almacena las contraseñas. Entonces, como pueden ver, también nos indica que es ASCII text. Bueno, ahora hablaremos del comando find. El comando find funciona de la siguiente manera. Primero que todo, este nos sirve para encontrar archivos, bien sea por su tamaño, por sus permisos o por su nombre. En este caso, ¿cómo lo usamos? Primero le indicamos como argumento en dónde queremos buscar. En este caso queremos buscar en esta carpeta en la que estamos. Ahora le indicamos como argumento el nombre del fichero. Entonces vamos a utilizar todo lo que contenga IDEO en su nombre. Y listo. Entonces, ¿qué hizo él? Él nos encontró estos archivos dentro del directorio actual que contienen esto en su nombre. Digamos, si nosotros queremos indicarle que solo busque solo a una cierta máxima profundidad, entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a utilizar el argumento maxDepth y le pasamos el nivel de profundidad que queremos. En este caso vamos a probar, por ejemplo, 2. Entonces, como pueden ver, ¿qué pasó acá? Acá él simplemente revisó máximo 2 subdirectorios y aquí pueden ver que no salió este resultado. ¿Por qué? Porque él simplemente llegó hasta acá, él no llegó hasta acá. En este caso vamos a indicarle máxima profundidad 3, a ver qué pasaría. Y como pueden ver, ahora nos llega hasta acá. Y si le indicamos como máxima profundidad 4, va a llegar otra vez va a llegar a esta profundidad. Entonces, este comando vale la pena revisar sus páginas del manual, las cuales son bastante extensas, con el fin de ver que podemos encontrar mediante tamaño o mediante permisos varios archivos. Listo, ahora hablaremos del comando gzip y gunzip. Estos comandos son bastante iguales a bzip2 y unzip. ¿Por qué? Porque simplemente se encargan de hacer una compresión de un archivo. En este caso vamos a probar gzip para comprimir el archivo img.img. Entonces, ¿cómo lo hacemos? De la siguiente manera: el comando y le indicamos el archivo.
Entonces, como pueden ver, efectivamente el archivo img.img fue comprimido en un gz. Ahora, ¿qué hacemos si nosotros queremos descomprimirlo? Podemos usar bien sea algún zip y le indicamos el nombre del archivo que queremos descomprimir. Entonces en este caso pueden ver que ya se descomprimió, o podemos usar gzip2 gzip-d, que es exactamente lo mismo que -zip, pero en este caso necesitaríamos volverlo a comprimir. Entonces lo comprimimos de nuevo y vamos a ver qué archivo sale acá. Listo. Entonces tenemos, ahora sí, gzip2, le decimos que gzip queremos descomprimir y le pasamos como argumento el archivo, y efectivamente otra vez nos fue descomprimido. Si nosotros, digamos, queremos comprimir un directorio de manera recursiva, utilizaremos gzip y le indicaremos como argumento -r. Entonces gzip-r dir1, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasó acá? Simplemente vamos a entrar a dir1 y vamos a ver que todos los archivos dentro de ese directorio fueron comprimidos. Entonces vamos a navegar hasta el fondo y como pueden ver, aquí todo fue comprimido de manera recursiva. Entonces vamos a volvernos al directorio LPI y continuaremos con nuestro tutorial. Aquí ya en este video tutorial probé el comando mkdir, que simplemente se encarga de crear un directorio. Vamos a crear en este caso directorio 3 y efectivamente el directorio fue creado. Digamos que nosotros queremos crear varios subdirectorios. Entonces probemos este comando de la siguiente manera: dir4, por ejemplo, vamos a crear que dentro del directorio 4 que creamos queremos crear esto, y aquí queremos crear un directorio que se llame 3. Entonces este comando no va a funcionar. ¿Por qué? Porque simplemente el directorio 4 y el 4 no existen. Si nosotros queremos que se creen también los padres, simplemente utilizaremos el argumento -p. Entonces, como pueden ver, efectivamente en este caso sí funcionó y vamos a desplazarnos dentro de ese directorio. Como pueden ver, el directorio fue creado bien. También nosotros con este comando, con el argumento -m, le podemos indicar los permisos que queremos para ese directorio que fue creado. En este caso vamos a probar 0644 y vamos a crear el directorio con permisos. Entonces di con permisos. Entonces, como pueden ver, vamos a ver los permisos de ese directorio. En este caso es este, y pueden ver que los permisos fueron asignados de manera correcta. Listo. Ahora vamos a hablar de otros comandos que son bastante básicos, como lo son mb, rm y rm. ¿De qué se encarga mb? mb simplemente se encarga de mover archivos. Entonces en este caso vamos a mover, digamos, todos los archivos que estén en el directorio 1 a una nueva carpeta que se llame new. Entonces, ¿por qué nos dio este error? Porque este argumento no es válido para este comando. Este comando toma la recursividad por defecto. Vamos a probar sin argumentos, y efectivamente aquí nos creó un nuevo directorio, es decir, simplemente movió este directorio 1 a new 1. Si nosotros queremos que nos pregunte cada vez que queremos mover un archivo, en este caso porque haya un archivo del mismo nombre, simplemente se lo indicaremos con el argumento -i. Ahora el comando rm. El comando rm sirve para remover archivos. Digamos, en este caso queremos remover filet. Entonces aquí nos pregunta que si queremos removerlo y nosotros le decimos que sí. Si nosotros queremos que no nos pregunte, simplemente le pasaremos el argumento -f, que lo hace de una manera forzada. En este caso, como ya no existía, vamos a crearlo de nuevo y vamos a removerlo. Y como pueden ver, en este caso no nos preguntó si queríamos realmente removerlo. Y ahora hablaremos del comando rmdir. ¿De qué se encarga este comando? Simplemente remueve un directorio que esté vacío. Vamos a ver qué contenido hay en el directorio 3. Entonces, como pueden ver, no hay nada de contenido y vamos a implementar el comando en el directorio 3 para que remueva el directorio 3. Entonces, como pueden ver, ya no está el directorio. Si nosotros queremos remover un directorio con contenido, por ejemplo el directorio 4, pueden ver que tiene contenido. Vamos a intentar removerlo, a ver. Entonces vamos a remover el directorio 4
Entonces pueden ver que aquí no retornó el error porque no está vacío. Ahora, si nosotros queremos remover varios archivos en forma de árbol, es decir, hay varios archivos dentro de carpetas, vamos a hacerlo de la siguiente manera: rm-r, que indica que es de manera recursiva. En este caso vamos a remover directorio 4. Entonces él nos va a preguntar por cada una que queramos borrar. ¿Por qué? Porque simplemente no le indicamos el argumento "-f", que es que lo haga de manera forzada, es decir, que no nos pregunte. Y por último vamos a ver el comando touch. ¿De qué se encarga este comando? Este comando nos puede servir a la hora de modificar fechas de acceso, fechas de modificación y demás. Entonces digamos que tenemos el archivo img.img con esta fecha de modificación. Vamos a simplemente cambiarle la fecha de modificación por la actual. Entonces vamos a ver de nuevo la fecha de modificación. Como pueden ver, las 10:54, y aquí cambió esa fecha. Si nosotros queremos cambiar una fecha por una fecha específica, lo realizaremos de la siguiente manera. Entonces touch, y le indicamos el tiempo. En este caso vamos a indicarle que fue modificado, digamos, el 2011, el mes, en este caso diciembre 24, ¿a qué hora? A las 2:32, y le indicamos el nombre del archivo. Entonces efectivamente aquí pueden ver que la fecha de modificación se cambió a diciembre 24 a las 2:32 del 2011. Digamos que nosotros no solo necesitamos modificar la fecha de modificación, sino también la fecha de acceso únicamente. ¿Esto cómo lo realizaremos? Mediante la siguiente acción. -a modifica simplemente la fecha de acceso, y -m modifica simplemente la fecha de modificación. Entonces, como pueden ver acá, cuando hicimos el -a nos muestra la fecha de modificación. Ahora cuando hicimos con -m se cambió la fecha de modificación por la actual. Bueno, ahora hablaremos del objetivo 4, en el cual hablaremos de, bueno, pues hablaré de flujo, tuberías y redirecciones. Este tiene un peso de 4 para el examen. Bueno, para entender y para poder hablar de tuberías y redirecciones, primero que todo debemos entender tres aspectos fundamentales en lo que es GNU Linux y el procesamiento de los archivos y de lo que se escribe en la shell, de lo que la shell retorna al escribir algún comando y de los errores que ese comando puede generar en la shell. Básicamente, la entrada estándar y la salida estándar es una capa de la shell que permite eso, procesar tanto los datos de entrada, procesar los datos de salida y procesar los errores que esa salida pueda generar. En ese orden de ideas hablaremos de Standard Output o stdout, Standard Input o stdin y Standard Error o stderror, bueno, str. Cada uno se identifica con un número. La entrada estándar se identifica con el número 1, la salida estándar con el número 0 y la salida estándar de error con el número 2. Pero bueno, ya teniendo claro cómo funciona la salida estándar, vamos a mostrar algunos ejemplos de lo que sería cada uno de esos. Vemos acá lo siguiente. Vemos que al teclear un ls, primero lo que hicimos fue pues teclearlo. Eso fue lo que ahí estamos utilizando la entrada estándar o stdin1, stdin identificado con el 1. Cuando presionamos un enter, él nos muestra la salida stdout o la salida estándar y nos muestra un resultado. Pero si nosotros, por ejemplo, escribimos ls y pasamos un directorio que no existe, él nos muestra que ls no se puede acceder a la ruta porque no existe el fichero. Ahí estamos hablando de la salida estándar de error. Es importante identificar cada una de las salidas para poder así utilizar lo siguiente, que se llaman pues las tuberías y las redirecciones, que son unos operadores definidos para que el flujo de los datos de la salida de un comando se redirija a la entrada de otro. Es decir, cuando nosotros utilizamos alguna tubería y redirección, podremos fácilmente redirigir el flujo de los datos de un comando a otro, de un comando a un archivo, y así.
Entonces, vamos a ver la primera tubería, que se llama pipe. La tubería pipe nos permite mover el flujo o recibir la salida estándar de un comando y volverla a la entrada estándar de otro. ¿Cómo así? Por ejemplo, si acá presionamos ls, vamos a obtener lo que tiene el directorio actualmente. Si escribimos ls, el operador el carácter pipe, y luego escribimos les, lo que vamos a hacer es lo que va a suceder acá es este contenido, que son los archivos que están dentro del directorio, se le van a pasar a les, y vamos a poder tener un archivo con el cual vamos a poder ver esos archivos, pero de manera paginada. Entonces, si ven acá, se muestran el directorio 2, directorio perm y todos los archivos que anteriormente fueron creados. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos mostrar otro archivo como lo es, listar otros archivos más grandes como lo es user bin, y lo pasamos a les, vemos que ahí sí se ve la funcionalidad de paginación que nos ofrece les. Bajamos con J y subimos con K. Pero bueno, no nos perdamos de lo fundamental, que lo fundamental es entender cómo funciona este pipe. Es transmitir la salida estándar de un comando hacia otro. Encontramos este otro operador, que es el mayor que. Básicamente lo que permite este operador es transmitir el flujo hacia algún archivo. Entonces vamos a anotar la salida estándar de ls a ls salida estándar .txt. Es decir, no se nos va a mostrar en pantalla el resultado de ls, pero sí se va a redirigir hacia un archivo de texto llamado salida-estándar.txt. Presionamos enter y luego miramos el archivo, y efectivamente vemos que en ese archivo se guardó lo que previamente pudo haber generado la salida estándar. Existe este otro, que es el menor que, y ese el menor que nos sirve para poder sirve de manera contraria al mayor que, sirve para recibir el flujo de datos desde un archivo, no para escribirlo en un archivo, sino de recibirlo desde un archivo. ¿Cómo lo usamos? Comando a utilizar, comando a recibir los datos, espacio, menor que, y fuente de datos, que en este caso sería salida estándar, y efectivamente vemos que les obtiene los datos desde ese fichero. Cabe notar que es importante también entender este otro operador, o este doble carácter, que nos permite reescribir en un archivo o agregar al final de un archivo sin necesidad de borrar el contenido que hay adentro. Si nosotros hacemos este ls y luego mostramos salida estándar, vemos que se agrega lo mismo que había antes. Pues normal, porque el comando va a generar los mismos resultados, solo que no borra el archivo, sino que los agrega al final. No es el caso si nosotros escribimos solamente la redirección con un solo mayor que, ya que ahí se sobrescribe el archivo que antes existía. Es importante que entendamos muy bien estas tuberías y redirecciones, porque a través de ellas podremos fácilmente entender mucho sobre el flujo de los datos. Podremos utilizar una utilidad para procesar, por ejemplo, texto, y con otra podremos filtrar algunos caracteres. Se utiliza mucho porque digamos que se pueden solucionar muchas tareas de una manera más sencilla. Entonces vamos ahora a hablar de dos comandos fundamentales, como lo son el comando t y el comando xars. El comando t básicamente funciona, pues yo lo defino así, como un sniffer, porque él lo que hace es interceptar un flujo de datos, escribirlos en un archivo, pero continuar con el flujo de datos para que no se pierda la tubería o la redirección. ¿Cómo así, dirán ustedes? Pues es sencillo. Vemos que con ls yo muestro lo que hay en el directorio. Si paso el comando pipe, redirijo esa salida estándar a la entrada estándar de otro, que va a ser el comando t, pero el comando t a su vez va a escribir ese contenido en t.txt. Pero asimismo, como se escribe en el t.txt, se muestra ese flujo, sigue y se pasa al comando les. Efectivamente, doy enter y se muestra y se ejecuta el comando les. Pero asimismo tuvo que haber quedado el archivo t.txt con ese contenido. Entonces, en ese orden de ideas, t sirve como un sniffer que lo que hace es interceptar un flujo para escribirlo en un archivo de texto. Entonces,
También es importante que conozcamos el comando xars. Este comando sirve para ejecutar un comando o una acción específica para un conjunto de líneas. ¿Cómo así? Cuando yo escribo ls y escribo, por ejemplo, ls-1, obtengo un conjunto de líneas, un archivo, bueno, una salida estándar con un conjunto de líneas, en las cuales tengo dir2, dirperm y otros archivos. Si yo redirijo esa salida estándar a un xars y le escribo echo, quiere decir que por cada línea de estas que genero acá voy a imprimirla, voy a utilizar echo. Entonces por cada línea se imprimiría echo dir2, echo dirperm, echo img.img, y lo vemos así. Pero yo puedo usar los otros parámetros, como lo es el parámetro i, para definir el nombre del argumento y luego poderlo utilizar como yo quiera. Entonces para eso voy a colocar archivo .arg, y por cada archivo se me va a escribir archivo dir2, archivo dirperm, y así sucesivamente con cada uno de los archivos que existan, o con cada una de las líneas que yo le pase como parámetro a xar. Xar también es muy importante porque se puede utilizar en modo multihilos. Eso quiere decir que yo puedo lanzar muchos hilos o una cantidad de hilos determinados para la ejecución de este pequeño comando. Eso quiere decir que se van a lanzar varios procesos que me van a simplificar y me van a ahorrar el tiempo de ejecución de un comando. Bueno, básicamente ahí hablamos de lo que son las tuberías usando esos comandos fundamentales. Es importante resaltar también el uso de una sintaxis específica para redirigir la salida estándar de error y la salida de estándar a la vez, o la salida estándar a un solo lugar, o la salida de error a un solo lugar. Entonces voy a hablarles de esa sintaxis con algunos ejemplos prácticos. Por ejemplo, queremos que el comando ls escriba en un archivo la salida estándar, que es la número 1, perdón, la número 0, pero entonces la salida estándar la escribimos así, archivo.txt. Así escribimos la salida estándar. ¿Cómo escribimos la salida estándar de error? Vamos a generar un error y lo vamos a redirigir así. Se fue para allá y no mostró ningún error en pantalla. Si abrimos archivo, vemos que el error se guarda ahí. Si nosotros anteponemos el número del tipo de salida, o el tipo de salida, puede ser 0 o 2, redireccionamos ese flujo hacia algún archivo. Se da el caso de que queramos redirigir, por ejemplo, la salida estándar y la salida de error a la vez. ¿Cómo lo haríamos? Sencillo, escribimos el comando a ejecutar, el archivo donde se quiere guardar, y escribimos que la salida estándar debe apuntar hacia donde está la salida estándar también, la estándar hacia donde está el primer parámetro, que sería la salida de error, perdón, la salida normal. La salida de error se redirige de esta manera, como lo vemos acá. ¿Sí? Es una abreviación, más sintaxis para poder usar ese tipo de redirecciones. Efectivamente vemos que la salida estándar y la salida de error se fueron hacia el mismo lugar. Bueno, entonces ahí vemos que se cargó efectivamente el contenido de error, porque pues en este caso no hubo salida estándar, sino solo salida de error. Entonces con esos dos últimos comandos y con esas abreviaciones en la sintaxis para usar las tuberías, terminamos el video. Muchas gracias por ver nuestros videos. En la próxima semana hablaremos sobre cómo crear, monitorear y terminar procesos. Asimismo, cómo modificar las prioridades de ejecución, buscar archivos de texto usando expresiones regulares. Muchas gracias y pues hasta la próxima.